dentro de tanto ruido que hay, sobre todo en las redes sociales, es una tendencia común. Hay que quitarle esa vocería. Hoy estamos a mitad de semana, han pasado muchas cosas en estos escenarios en Panamá en relación a la celebración de la Cumbre de las Américas. Ha pasado de todo, digo yo, porque hoy van ustedes a tener un programa con las cosas más curiosas y digamos las cosas sobre las que más hay que reflexionar en esta Cumbre de La Habana, porque la noticia la vamos a ver todo cuando se reúnan los presidentes, eso va a salir en todas partes, pero hay cosas que ocurren que incluso hay medios en Panamá que se han visto sometidos por este tema de no escandalizar o de que no haya problema, que no sea una cumbre conflictiva, entonces han tratado de evitar, de difundir algunas informaciones. Ya conmigo está aquí en el estudio la profesora universitaria e internacionalista o viceversa, Vilma Petrach. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Gracias, Vilma, por venir, porque hay un montón de cosas que han pasado hoy a nivel diplomático, que han pasado en esa cumbre desde que comenzaron a llegar las personas a participar. Hablemos de la disidencia cubana, por ejemplo, lo que ha pasado, que yo quiero que tú me las expliques porque hay cosas que yo no entiendo. Pero primero vamos a ver la información que para el día de hoy tiene La Voz de América, nuestros aliados. Vamos a verla. Además de ser una ciudad blindada, en cada esquina panameña se hace evidente que confluyen todas las fuerzas de la sociedad civil, entre ellas las de democracias en cuestión de países como Cuba y Venezuela. El preámbulo del encuentro de la sociedad civil fue utilizado como escenario para que un grupo de estudiantes alineados con el gobierno cubano congregaran en su mayoría a medios oficiales para hacer denuncias como esta. Nos repugna que un sujeto como Félix Rodríguez Mendigutía, con semejante historial, venga a Panamá. Pero sus voces no acallan situaciones que a toda vista, a los ojos del hemisferio, son atropellos y vulneraciones de los derechos humanos, como el caso del encarcelado alcalde de Caracas, Antonio Ledesma. El mensaje es tender puentes. El mensaje es decirle, en este caso, por ejemplo, a los presidentes que generosamente y democráticamente entraron a sus países como presidentes y salieron como presidentes democráticos. El escenario del Foro de la Sociedad Civil también ha servido para expandir lo que el ex embajador de Venezuela ante la ONU, Milos Alcalay, ha calificado como un cisma. Eso ha generado un tsunami político, un terremoto político, porque hemos visto cómo de una manera inmediata se han solidarizado todos los alcaldes de América Latina y del mundo. Gobiernos y sociedad civil buscan en Panamá un consenso que será muy difícil de lograr. Pero como lo señala una de las más reconocidas protagonistas de uno de los casos de vulneración a los derechos fundamentales, esto es lo que espera de la Cumbre de las Américas. Lo importante no es que sea hoy o un segundo después, sino que sea. Lina Correa, para La Voz de América. Vilma, no solamente es esto, más adelante en el programa vamos a ver el conflicto que hubo entre cubanos disidentes que quisieron poner una ofrenda floral en la estatua de Martí en Ciudad de Panamá y bueno, fueron enfrentados por esta gente que está acostumbrada a hacer actos de repudio, Vilma. Pero este tema que estamos viendo ahí, ¿no? Incluso un periodista de Panamá, un colega, comentaba hoy, Vilma, que él había entrevistado al presidente de Panamá, a Varela, y Varela le había confesado que había un documento prehecho que él sabía que no se iba a poder suscribir por la cantidad de conflictos políticos que iba a haber en la cumbre de Panamá. Bueno, mira, es que yo creo, Patricia, que esta es una cumbre donde de hecho se traicionan los principios que dieron lugar a la Cumbre de las Américas. El solo hecho mismo, el que Cuba esté allí presente, el hecho de que Venezuela, que claramente es un país donde se ha alterado definitiva y de manera sustancial el orden democrático, ya te está dando un indicador de lo que va a ser realmente esta cumbre. A mí me parece realmente vergonzoso. Como tú decías, que, por ejemplo, los que hacen actos de repudio sean recibidos con los brazos abiertos y que los disidentes sean literalmente acosados por las autoridades de inmigración panameña cuando tratan de entrar al país y que, por ejemplo, hoy pasó la señora Silvia Iriondo, por ejemplo, nos contaba en un programa de televisión reciente que ella y todo el grupo disidente fue objeto de prácticamente de grupos, una suerte de matones en Panamá por parte de la embajada cubana cuando ellos trataban de poner una ofrenda floral y resulta que las autoridades panameñas terminaron llevándoselos a ellos. Eso fue el día de hoy. El día de Vamos hoy. Vamos a ver las imágenes, Vilma, sí, para continuar comentando sobre esto, porque eso que tú dices es verdad. Se preparó el gobierno de Panamá, las autoridades panameñas, para que hubiera conflictos con la disidencia
en los países comunistas, es decir, con los demócratas de los países comunistas, pero no se preparó para que estos países comunistas enviaran a esta gente que estamos acostumbrados a verlos ejerciendo violencia contra quienes no piensan igual que ellos. Vamos a ver el video de este conflicto que está comentando Vilma Petrach. Tráetelo. Fíjate, quienes se montan en la van son los de la embajada, que fueron los que llegaron ahí a hacer el acto de repudio. No, lo que se están montando son los disidentes. ¿Son los disidentes? Claro, ahí está Orlando Gutiérrez del Directorio Democrático Cubano. Ellos iban, son ellos los que se montan en la van. Montan los que están haciéndole el repudio, que les dicen vendidos, son los que le están mostrando los dólares. Claro, fue al revés. Eso, me encanta que tú hayas aclarado eso, porque además lo que se dice es que la policía, y además se vio ahí un policía que no hallaba qué hacer, Vilma, estaba contra la pared. Yo te voy a decir, yo creo, ¿te acuerdas cuando la utopía desarmada de Castañeda? Ahora vemos la democracia desarmada ante la dictadura, ante el triunfo de la degradación de la democracia en la región, donde yo ayer hablaba de la doctrina Pilatos, para hablar de la doctrina Obama, que la doctrina Obama, como tú dices, es como negociamos con nuestros enemigos sin renunciar a nuestra capacidad. Mentira, señor Obama, usted está cometiendo un gravísimo error, porque usted trató de hacer una política de dos carriles negociando con la dictadura castrista para reconciliarse o venir en mejores términos hacia América Latina, y creyó que usted podía poner en cuarentena, producto de unas sanciones en materia de democracia y derechos humanos, en materia de derechos humanos y corrupción al gobierno, al régimen madurista en Venezuela, y resulta que lo que encontró fue una región cómplice que, como muchos de estos gobiernos, tanto los socialistas del siglo XXI, esos neosocialismos, como las democracias están en problemas, y todas mirando hacia otro lado porque en algún momento están pensando, me puede tocar a mí, cuando me toque reprimir a la prensa, reprimir la libertad de expresión, reprimir a los opositores, o inclusive incurrir en actos de corrupción, como le está pasando, por ejemplo, a la señora Dilma Rousseff, o le está pasando al propio gobierno de México, deciden, Patricia, mirar hacia otro lado. Por eso te digo que esto es la cumbre de la vergüenza. Es la democracia desarmada ante la dictadura y ante la revisión y el vaciamiento de la democracia de su contenido fundamental, que estaba consagrado claramente en la Carta Democrática Interamericana. Vilma, antes que avancemos con este tema que es tan importante y que tú manejas también, ¿para qué se hicieron estas cumbres? Porque fue Clinton el que hace 20 años exactamente en 1994, claro. Hace 20 años. Exactamente. ¿Para qué son estas cumbres? Estas cumbres eran para conformar un sistema de seguridad democrática en la región, con dos pilares fundamentales: democracia, derechos humanos, que van juntas,
y economías de mercado. La idea era crear democracias de mercado sólidas que conformaran una unión hemisférica y que, por supuesto, en ese basamento de democracia y derechos humanos pudiéramos fundar, por ejemplo, la Asociación de Libre Comercio de las Américas. ¿Qué pasó? En el 2005, acuérdate que el señor Chávez, junto con, toda la parafernalia del castrismo, que ya existía, derrotaron la alternativa del ALCA y terminaron armando el ALBA. ¿Qué quiere decir? A partir de ese momento Estados Unidos se repliega de la región, porque no pasó solamente con este gobierno. Este gobierno es la continuidad de lo que venía pasando, de un retiro estratégico, de una visión, que era el llamado consenso de Washington, que muchos empezaron a traicionar porque empezaron a decir que esto eran los programas de ajuste, que los que estaban era hundiendo a las economías de América Latina, cuando lo que estaban tratando era de sacarla de su contexto populista y de hacer economías realmente productivas con democracias sólidas. Lamentablemente esa visión se perdió en el camino. ¿Qué pasa? Empezaron a haber cumbres de las Américas. Sin embargo, siempre empezó a haber el reclamo producto de estos socialismos del siglo XXI y de la complicidad de la región a que viniera Cuba. Acuérdate lo que pasó en Cartagena. Empezó la presión. Ayer la canciller de Panamá, que también es la vicepresidenta, dijo que una cumbre de las Américas sin Cuba era una cumbre incompleta. Pero es que el contexto es, ¿de qué se trata? Porque mira, la Carta Democrática Interamericana, que era fundadora de este concepto, hablaba básicamente de que la democracia es el derecho de los pueblos y el deber de los gobiernos es protegerla y defenderla. El artículo 1 es muy claro, Patricia. Nosotros los pueblos tenemos el derecho a la democracia y además se planteaba dentro del contexto de la Carta Democrática Interamericana. Es un derecho. Es un derecho. Y por Dios, estos gobiernos literalmente están barriendo con ese derecho. Por otra parte, un error estratégico en todo sentido, yo diría, de falta de contenido y de ética frente a la violación del derecho democrático de nuestros pueblos. Cuando la canciller dice prácticamente que, es que no nos podemos meter porque es un problema de soberanía y cada gobierno decide, no podemos ser injerencistas. Señora, en materia de derechos humanos no existe jurisdicción territorial, existe jurisdicción universal. En consecuencia, cualquier gobierno signatario de las convenciones internacionales en materia de derechos humanos tiene el derecho a proteger a poblaciones que están siendo sus derechos humanos violados, como es el caso de la situación venezolana. ¿Por qué tú crees que vamos a ir a un corte y vamos a seguir con esto? Ahí tienen ustedes al fondo, atrás de Vilma, a la canciller de Panamá, una mujer, por cierto, muy elegante, pero bien pragmática. Vilma, me llamó muchísimo la atención. Yo que estoy muy relacionada con Panamá, no la conocía, no sabía de ella, pero bueno, me sorprendieron sus declaraciones. Además, su forma tan fresca de responder preguntas tan duras. O sea, ella se lavó las manos. Se lavó las manos, la doctrina Pilatos. Se lavó las manos. Vamos a ir a un corte, pero acuérdense que al final del programa vamos a hablar de otro tema que se planteó hoy en la cumbre de Panamá y es una denuncia, no sé si estás enterada, Vilma, que se hace con pruebas de un supuesto magnicidio que tenía montado ya el gobierno de Venezuela. Y la persona que delata todo es precisamente un agente de contrainteligencia que estaba contratado por el gobierno de Venezuela en Panamá para ejecutar el supuesto, para hacer el montaje del magnicidio y asesinar a un disidente político venezolano que se encuentra en este momento en Panamá. De eso vamos a hablar al final del programa, pero al regreso continuamos con Vilma Petrach para entender, por ejemplo, qué hacía el consejero del Departamento de Estado, Thomas Shannon, en Venezuela el día de hoy. ¿En qué estamos? Ya regresamos. Internacionalista, tratando de entender todo lo que está pasando en función de esta cumbre de las Américas que se está realizando en Panamá. Vilma, pasan todas estas, aquí tengo todo lo que ha pasado estos días con respecto a las sanciones de Venezuela, etcétera, ¿no? El asesor presidencial sobre seguridad nacional, Ben Rhodes, dijo ayer que Venezuela no representaba ningún peligro para la seguridad nacional, Vilma, y que esto era un formato que se hacía como una planilla que se llena y se llenan los datos. Una plantilla. Es una plantilla, exacto, que se llenan los datos y punto, ¿no? Y hoy en la Cancillería de Venezuela, cuya representante es Daisy Rodríguez, dijo que eran cínicas estas declaraciones, habló en un comunicado, dice que desprecian, que estas declaraciones desprecian a millones de venezolanos, pero hoy se presenta sorpresivamente
Thomas Shannon, que es el consejero del Departamento de Estado de Estados Unidos en Venezuela, y se dice que hay una reunión con Nicolás Maduro de la cual no se ha informado bien. Entonces, ¿en dónde estamos parados? ¿Quién pidió la reunión para empezar, Vilma? Mira, por ejemplo, yo digo que si ese señor se presenta sin avisar, no lo dejan entrar. No. Esto es una reunión concertada. Seguramente el gobierno venezolano y también el Washington está preocupado, porque así como el gobierno de Panamá no quiere que haya problemas en la cumbre, Estados Unidos, el gobierno de Barack Obama, venía preparado para hacer la gran fotografía. El gran momento de fotografía era ver a la dictadura castrista representada en el estadista Raúl Castro y al señor Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, la democracia más vieja del continente, la más sólida, dándose un apretón de mano. Ese era supuestamente el gran momento de fotografía y lo que iba a significar quitarse un irritante en la relación de Estados Unidos con América Latina. Pero ¿qué pasa? Cuando Estados Unidos hace este anuncio, que es verdad, es un lenguaje pro forma, cuando se aplican sanciones. ¿Eso lo habías explicado tú aquí? Yo lo había explicado, es un lenguaje pro forma y lo utilizan contra cualquier país con el cual Estados Unidos haya tenido, y es para activar la ley de emergencia y la ley de emergencia económica que le permite congelar bienes y le permite tomar acciones, en este caso contra incluso lavado de dinero dentro de ese dinero radioactivo que representa el dinero y las redes criminales con las que se relaciona hoy el gobierno venezolano. Pero lamentablemente cuando el gobierno de los Estados Unidos dice eso ahora, en el momento que lo dice parece que se está retractando. No, ese lenguaje no es por ustedes, no, lo que nosotros quisimos decir, mira, yo creo, al contrario, que el que fue más claro cuando lo dijo en la OEA fue el embajador de Estados Unidos ante la OEA, lo dijo claramente, lo que representa es unas sanciones focalizadas, selectivas, contra violadores de derechos humanos y corruptos. Eso era lo que era esta sanción. Ahora, en el momento en que Estados Unidos lo dice, pareciera que se estuviera disculpando, pareciera que se estuviera retractando. Entonces coincide con la visita de Shannon. ¿Quién es Thomas Shannon? ¿Quién es? Exactamente. Thomas Shannon es un individuo que tiene una experiencia diplomática, por cierto, muy fuerte en Venezuela. ¿Y habrá sacado la visa para ir para Venezuela o cómo es eso? No, se la dieron, claramente, Patricia. Esto es una reunión pedida. Thomas Shannon es un consejero del Departamento de Estado, un funcionario de altísima trayectoria, muy conocido en América Latina, pero sobre todo conocido en Venezuela, porque fue funcionario diplomático en Venezuela y conoce el patio. Habla perfectamente español, no nombraron a cualquier persona. ¿Qué están tratando de apaciguar las aguas? Porque el señor Maduro va a llegar con un show. El show de las firmas. El show de las firmas, las cajas, tú sabes, va a llegar con cajas de 10 millones de firmas. Pero tú no te imaginas el show que tenían planificado, ya lo voy a contar al final. Exacto, por eso te estoy diciendo, entonces ellos quieren bajar el volumen, pero mientras tanto el presidente Obama va a Jamaica primero, va a ofrecer el incentivo petrolero a las islas del CARICOM para tratar de suavizar eso y luego llegar a la cumbre en unos términos más reconciliativos o reconciliadores, pero no va a suceder, Patricia. Ya lamentablemente el show lo montaron porque el primer error de Estados Unidos fue creer, y creo, y lo voy a decir ahí, porque en un momento dado pensé que Estados Unidos lo estaba pensando estratégicamente, fue pensar que tú podías reconciliarte con la dictadura castrista sin costo y por tanto quitarse un irritante con América Latina y por el otro lado poner en cuarentena a Venezuela. Pero si los países de la región no están dispuestos a utilizar ningún mecanismo multilateral para que eso ocurra, sino que al contrario, con un lenguaje simplemente pro forma, como el de las sanciones a 7 funcionarios, se alborotó el avispero del antiimperialismo en la región, pues simplemente Estados Unidos cayó en la trampa regional. Pero tú sabes por qué ocurre eso, Patricia, porque hace mucho tiempo que Estados Unidos no tiene una política hacia América Latina. Tiene políticas bilaterales focalizadas hacia ciertos países, caso Colombia. Y aisladas, ¿no? Y yo diría, sin una estrategia regional, no, la estrategia regional la hubo, la estrategia, digamos, hemisférica la hubo y se perdió. En el 2005 Estados Unidos tiró la toalla con la creación de un sistema de seguridad democrático, con el fortalecimiento de aquella OEA, no era la OEA del insulso de Insulza, era la OEA de Gaviria, que fue otra cosa, con la Carta Democrática Interamericana como aparataje, digamos,
principista del concepto de seguridad democrática regional, eso se acabó. Y a partir de ese entonces Estados Unidos simplemente se retiró de la región. Estados Unidos, hoy por hoy, el gobierno de Barack Obama tiene una política reactiva, Patricia. Y obviamente lo de Cuba fue producto de presiones internas, producto inclusive de intereses cubano-americanos que quieren volver a la isla. Ya no importan los derechos humanos, no importa la democracia, y de hecho lo que está pasando en la cumbre es simplemente, yo te decía, la cumbre de la vergüenza, porque es la cumbre en la cual la democracia aparece desarmada frente a la amenaza y a la destrucción de la democracia en nuestro país. En los eventos rutinarios. Así es. Ayer había un foro muy importante sobre derechos humanos y sospechosamente se fue la luz. Y los únicos que tenían luz eran los del salón donde estaba. Pero tú puedes creer, Patricia, que hoy es políticamente incorrecto hablar de democracia y derechos humanos. Sí, lo cual te digo, cuando ya comprometes esos principios. Vilma, hasta los medios de comunicación están asustados con estos temas, Así es. porque temen que se vaya a perturbar el desarrollo de la cumbre y que sea responsabilidad de los medios de comunicación. Pero es que yo creo, mira, esto está consagrando algo mucho más grande, Patricia. Estados Unidos está negociando hoy con sus enemigos, con Cuba, con Irán, abandonando a sus aliados. Israel, y en América Latina abandonó a los demócratas de la región. Por eso es que esto me parece simbólico, aunque no tenga un impacto en la práctica como quisiéramos, que 21 exmandatarios estén entregándole al mundo avergonzados, una carta prácticamente diciéndole, señores, es inaceptable que ante la alteración brutal del orden democrático venezolano no estemos haciendo nada. Y por el otro lado, y deben decirlo también, que estén recibiendo por la puerta grande y con alfombra roja, ideológica y también simbólicamente, estén recibiendo a Cuba. Y que hoy por hoy Cuba sea el gran intermediario de Estados Unidos con la región, porque Cuba hoy tiene más capital moral en la región de lo que tiene Estados Unidos de América. Muy vergonzoso todo esto. ¿Cuál será el resultado? Esto que teme el presidente de Panamá de que no se firme el acuerdo de Panamá o el tratado de Panamá por los problemas políticos, ¿tú crees que se dé? Porque ya Evo Morales hoy dijo que él quiere que le permitan meter el tema de Venezuela en el foro. Mira, yo lo que creo es que en esta cumbre lo que se va a ver es la gran farsa que se vive hoy en materia democrática en América Latina. Si se firma algo, no va a ser una cosa con contenido. Yo creo que este es el final, el beso de la muerte al concepto de la Cumbre de las Américas. De hecho, la sola entrada de Cuba es parte de ese proceso de matar definitivamente el concepto. Es la muerte de la Carta Democrática Interamericana. De lo que se firme ya no importa, Patricia, porque yo creo que el efecto práctico que esto va a significar para la región y sobre todo para la imagen, la política y el prestigio de Estados Unidos hacia la región, donde ellos creían que iban a entrar por la puerta grande reconciliando a Cuba con Estados Unidos para reconciliarse también con América Latina, yo creo que esa causa se perdió. Básicamente por lo que te decía, porque si a Cuba se le hubiese puesto condiciones y si realmente el gobierno castrista, el gobierno de Raúl Castro, quería en todo caso, ayudar a que Estados Unidos entrara en otros términos a la región y al mismo tiempo darse la posibilidad de normalizar sus relaciones con Washington, Estados Unidos creo que sobrevaloró la posibilidad de que Cuba renunciara a sus principios antidemocráticos para lograr ese objetivo pragmático. Y yo creo que por eso está en la trampa en la cual está en este momento. Cuba no ha cedido nada hasta este momento. Absolutamente. El tema de los derechos humanos en esta cumbre, ¿cómo se va a hacer para no tocar el tema de los derechos humanos cuando tenemos presente en Ciudad de Panamá a familiares de presos políticos, tenemos a hijas de presos políticos en Cuba que han muerto, tenemos disidencia, pero de verdad activa y disidencia que lo que ha dicho es yo vengo simplemente a exigir mi derecho a vivir en democracia? Bueno, la cumbre de la sociedad, es que por eso te decía, lo más importante que va a ocurrir en la cumbre no es lo que va a ocurrir en la cumbre, sino en las cumbres paralelas. En las paralelas, exactamente. No es la fotico esa que se van a tomar no es el momento de la photo opportunity, porque como te digo, son gobiernos vergonzosos, los gobiernos en ejercicio no están haciendo nada en materia de democracia, de derechos humanos y corrupción, ¿ok? No están haciendo nada al respecto, por lo cual yo creo que finalmente lo importante es lo que ocurra a nivel de la sociedad civil representada realmente en eso y probablemente a nivel empresarial,
porque yo creo que los empresarios estarán pensando, oye, pero ¿con qué nivel de estabilidad nosotros nos vamos a ir a una región que no nos va a dar seguridad jurídica, porque lo menos que va a haber ahí es democracia? Aunque bueno, quién sabe, con el pragmatismo que están llevando el caso cubano, a lo mejor hay gente que dice que el capital no tiene patria, a lo mejor vamos a ver un cinismo como el que estamos viendo con algunos empresarios. De las cadenas hoteleras y del turismo, etcétera. Vilma, este tema, pues ya me quedan 3 minutos nada más, pero el tema de la firma del pacto que se hizo, supuesto pacto con Irán, que se firma por un lado con el presidente de Irán, pero por el otro lado el ayatolá dice que eso es mentira lo que está diciendo Barack Obama acerca de que se va a controlar el armamentismo nuclear en Irán. O sea, ¿quién dice la verdad, el presidente en Irán o el ayatolá? Bueno, el problema es que yo creo que el presidente está tratando de negociar para llegar a este acuerdo y que le quiten las sanciones, y el ayatolá está diciendo lo que realmente ellos van a hacer. Mira, creer en la palabra de los iraníes en este momento, y sobre todo de los ayatolá, es creer realmente yo creo que es que Estados Unidos realmente perdió el rumbo de su política exterior, porque es claro que no se puede confiar en Irán. Irán hoy puede tener lo que llaman la fatwa, tú sabes, que hacen como un decreto y va a decir, mira, vamos a negociar con Estados Unidos y vamos a desmontar nuestro programa nuclear, y mañana dictan otra y van a hacer lo que dijeron que no iban a hacer. Simplemente no se puede creer en la palabra de los iraníes. Y mientras tanto, era lo que yo te decía, Estados Unidos está comprometiendo la relación estratégica, histórica y fundamental que ha tenido con Israel, que es precisamente la democracia más sólida. Lo ha dejado de lado, lo ha dejado definitivamente. De lado. Exactamente. Y le ha puesto condiciones. Le ha puesto condiciones. Bueno, yo creo por eso que esa Dice, doctrina... por ejemplo, que se tiene que arreglar con Palestina. Por eso te estoy diciendo, Patricia, si la doctrina Obama es el desmontaje de la hegemonía de Estados Unidos en el mundo, estamos en graves problemas. Porque yo creo que de eso finalmente se está tratando. ¿Es Obama o es el Partido Demócrata? Por ejemplo, ¿los Clinton están de acuerdo con esta política exterior? No. Es Obama, es una línea dentro del Partido Demócrata. Creo que Obama, que tú sabes que los presidentes en su segundo periodo les toca dejar su legado en materia de política exterior. Yo creo que el sello que está dejando Obama es precisamente el sello de desmontar la hegemonía de Estados Unidos, y se olvida de algo muy importante, lamentablemente, con esa política, que es una política reactiva y de retiro, de repliegue del mundo, que es que zonas del mundo de la cual te retires, alguien va a ocupar el espacio. Claro, eso no se queda Está vacío. pasando con Irán. Fíjate que en las zonas del Medio Oriente, hoy Irán está buscando, por ejemplo, solucionar la crisis de Yemen a su ritmo y a su manera y de acuerdo a sus intereses. Lo mismo está pasando con Irak, también con un gran papel por parte de Irán, y en Siria. Por otro lado, Rusia también está jugando en ese tablero. China ni se diga, porque en América Latina ya sabemos cuál es el papel que está jugando China de apropiarse de los espacios estratégicos geoeconómicos que pertenecían, o por lo menos estaban en la esfera de influencia de Estados Unidos. De donde te retires, alguien va a ocupar el espacio, y eso es lo lamentable de lo que estamos viendo en este momento. Bueno, Vilma, muchísimas gracias. Todo Gracias. mucho más claro. Sí. Ojalá te podamos tener también un ratico al final de la semana para analizar lo que se habló ahí. Quién sabe con lo que va a salir Obama en medio de esa reunión, con lo que irá a salir Nicolás Maduro, pero al regreso vamos a hablar de lo que tenían planificado y cómo se le desmontó al gobierno venezolano esta mentira sobre un magnicidio que se iba a dar supuestamente en Ciudad de Panamá en medio de esta cumbre de las Américas. Ya regresamos. Regresamos con Agárrate. Bueno, lo he anunciado en Twitter y vengo anunciándolo durante todo el programa. Vamos a mostrarles hoy pruebas de un montaje que tenía el gobierno de Nicolás Maduro en Panamá. Pero primero vamos a mostrar al personaje central. En febrero, cuando apenas arrancaba este programa, hicimos una entrevista a un teniente de la Fuerza Aérea llamado Eduardo Figueroa. Hicimos esta entrevista porque Eduardo Figueroa fue uno de los que mencionaron en el último supuesto golpe de Estado. Yo no sé si ustedes ya se olvidaron de la última denuncia que hizo Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Nicolás Maduro, que les iban a dar un golpe de Estado y ahí cayeron presos varios oficiales de la Fuerza Armada, y otros lograron evadirse, se fueron del país, hay otros que están en la clandestinidad, etcétera. A raíz de este cuento del golpe de Estado, nosotros le hicimos una entrevista a uno de los mencionados como uno de los jefes
así Diosdado lo calificó, y también Jorge Rodríguez, uno de los jefes del supuesto, del último golpe de Estado, el último show que montó el gobierno, febrero de este año. Vamos a ver algunos sonidos de esta entrevista para que ustedes recuerden de quién se trata, para que ustedes recuerden quién es el teniente de la Fuerza Aérea, Eduardo Figueroa. Vamos a verlo. La mentira es huérfana y tiene patas cortas. Voy para 5 años de retirado de la Fuerza Aérea. Entre otras cosas, a mí no me permitieron culminar mi curso de vuelo porque pues siempre he emitido opiniones lógicas en cuanto a este desbarajuste, a esta locura que se vive tanto dentro de la Fuerza Armada como socialmente. No me capacité, no soy piloto de Tucano. Me estaba entrenando como piloto de transporte y apenas pude alcanzar 60 horas de vuelo. Bueno, ustedes lo escucharon, no sé si tenemos otro sonido de Eduardo Figueroa. Hoy en Ciudad de Panamá se hizo una denuncia, la hizo un periodista, un politólogo, un analista político venezolano llamado Roberto Carlos Olivares. Muchos de ustedes lo habrán seguido porque Roberto Carlos es muy prolífico periodísticamente, escribe columnas en el Twitter, en las redes sociales, siempre está presente. Roberto Carlos Olivares en Ciudad de Panamá dio una rueda de prensa donde hizo una denuncia gravísima. Nosotros tenemos ya a Roberto Carlos Olivares vía Skype desde Ciudad de Panamá, y vamos a conversar con él para que sea él quien cuente los detalles y muestre las pruebas que hay de un montaje que tenía listo el gobierno de Nicolás Maduro en Ciudad de Panamá en medio del desarrollo de la Cumbre de las Américas. Buenas noches, Roberto Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Muy complacido de poder compartir con tu audiencia desde aquí de Panamá, que es un hervidero en este momento. Sí, me imagino. Bueno, me imagino que tú has estado ahí presente en medio de estas trifulcas que ha habido. Hubo en pocos minutos antes de comenzar el programa también una protesta de venezolanos, ¿no? Y que parece que hubo muchísima gente. Bueno, esa protesta todavía continúa gratamente. Se ha triplicado el número de asistentes que pensaban. Tienen toda una plaza tomada y cada momento llegan más personas. La protesta estaba planificada para 2 horas y ya lleva 4. Roberto Carlos, ¿no ha habido problemas como si hubo con el evento que tenían organizada la disidencia cubana que fueron agredidos? ¿No ha habido problemas con los de venezolanos? Bueno, Patricia, en este momento yo estoy en el hotel, ¿no? Para hacer esta entrevista, sí. y hasta que yo arranqué de allá hace como 1 hora no había habido ningún percance. Obviamente había un grupo minúsculo de pagados, ¿no? De personas pagadas por el régimen, tanto del régimen castrista como del régimen venezolano, pero a la seguridad total de la Fuerza de Seguridad panameña tienen separado a los dos bandos, no hay problema. Bueno, Roberto Carlos, vamos a comenzar con esto que además ha causado muchísima expectativa el anuncio de este tema. Me imagino que el gobierno venezolano nos está viendo, como siempre nos graba, etcétera, porque este programa, una de las bases de este programa es desmontarle todas esas mentiras al gobierno y desmontárselas con pruebas, Roberto Carlos, con los testigos. Te tocó a ti en esta oportunidad y yo te doy las cámaras para que tú expliques el caso y lo expliques con detalle. Y nosotros tenemos aquí las imágenes, las pruebas que tú tienes de lo que vas a denunciar. Adelante. Perfecto, sí, ya tú debes tener ahí como se lo di a tu productor. Vamos a empezar con el nombre del agente de contrainteligencia que desertó hace 3 semanas de la embajada venezolana aquí en Panamá. Y hay que hacerle un reconocimiento a este valiente venezolano, porque no es fácil. Ya venía la cumbre, lo tenían vigilado y desertó y nos contactó y nos dio toda esta información valiosa. Su nombre es Edgar Hernández. Él es un oficial de contrainteligencia que tenía 8 años trabajando en la embajada venezolana de Panamá. Su número de código del SEBIN es el 9508 y su número de carnet de contrainteligencia es el 000-26745. Este oficial de contrainteligencia deserta porque hay un individuo en la embajada que se llama José Varela. El señor José Varela en realidad es el que maneja la embajada venezolana aquí en Panamá. El embajador Durán Centeno es un jarrón chino, no aporta nada. En cambio, José Varela es el que tiene el contacto con los cubanos
ahora están penetrando también los iraníes y tiene todo el contacto con lo que es el lavado de dinero y todas las personas que llegan a la embajada que extorsionan, que ese es otro grave problema. Están extorsionando a los venezolanos en Panamá y ellos tienen miedo de pronunciarse. De manera que continúo. José Varela le da la orden al oficial de contrainteligencia Edgar Hernández, el que desertó hace 3 semanas, de seguir a Eduardo Figueroa, de seguirlo y de vigilarlo muy minuciosamente. Después le da la orden de alquilar un apartamento en la torre de nombre Wynn. Déjame ver para no... Ahí está la torre. Correcto. Terra Wynn. En ese edificio, el edificio está adyacente, o mejor dicho, venta de dedo en la torre Wynn, enfrente del centro de convenciones donde iba a ser la cumbre. Después que ya recibe más información, se entera, no solo por información que salió de la propia embajada aquí de Panamá, sino por amigos militares que tienen Venezuela todavía, le dicen que el plan era secuestrar a Eduardo Figueroa un día antes de que llegara Maduro a la cumbre, llevárselo a la fuerza a este apartamento 40D de la Torre Wynn y hacer un montaje en el que la Fuerza de Seguridad venezolana, incluyendo Casa Militar, que es la que está encargada de la protección de los jefes de Estado venezolanos, iban a intercambiar disparos, iban a matar, a asesinar a Eduardo Figueroa, al exteniente de la aviación, y lo iban a hacer ver como un enfrentamiento y un frustrado magnicidio. De esta manera se querían robar el show de la cumbre, iban a desviar la atención no solo de los problemas que hay. Decirle al mundo entero, fíjense, es verdad que hay un movimiento contra el presidente Nicolás Maduro, imagínate, y si resultaba muerto realmente este joven venezolano que ustedes vieron en este video, Eduardo Figueroa, imagínense esa tragedia. Vamos a ir a un corte, Roberto Carlos, al regreso, vamos a hablar un poco, sin preguntarte, tú conversaste directamente con este agente, ¿no? Con este ex agente, vamos a conversar para que nos cuentes un poco cuál es su situación, cómo fue que lo encontraste, etcétera, porque ya tú sabes que ya empiezan las descalificaciones y a decir que eso es mentira, etcétera, etcétera, porque ya sabemos lo que viene después de este programa, ya lo sabemos. Sí, claro, ya sabemos. Al regreso continuamos hablando con Roberto Carlos Olivares, ya regresamos. Ustedes escucharon el segmento anterior, vieron a Roberto Carlos Olivares, lo tenemos todavía vía Skype desde Ciudad de Panamá. Él hizo una denuncia sumamente grave y con pruebas, la hizo el día de hoy en Ciudad de Panamá. Vamos a hacer un poco de recuento con las imágenes que nos ha dado cortésmente Roberto Carlos Olivares. Vamos a compartirlas para explicar lo que está denunciando. Esa foto que ustedes ven ahí, el del medio, cuyo rostro hemos tapado a petición del denunciante, es el agente Edgar Hernández del SEBIN. Ahí lo ven ustedes en una escena en Cuba y tiene la bandera de Cuba atrás donde fue preparado. Es el agente a quien le habían asignado la custodia o hacer el seguimiento al teniente de la Fuerza Aérea, Eduardo Figueroa, y quien hace la denuncia del plan de montaje de magnicidio para además asesinar a Eduardo Figueroa en Ciudad de Panamá en medio, mientras se celebra la Cumbre de las Américas. Vamos a ver la siguiente imagen. En esta imagen ven ustedes al agente Edgar Hernández en Cuba. Ahí ven ustedes la placa del vehículo que demuestra que eso fue en Cuba. Es una de las pruebas que entregó el propio agente para probar, valga la redundancia, para demostrar que es un agente de contrainteligencia del gobierno venezolano. Vamos a ver la siguiente imagen, que son las credenciales, creo, del funcionario. Ahí tienen ustedes una de las credenciales de esta persona que hace la denuncia. Es la credencial que lo califica como inspector del SEBIN, de contrainteligencia de prevención del delito. Ahí tienen ustedes el carnet. Vamos a ver la siguiente imagen. Ahí tienen ustedes lo que llaman la chapa. Y este edificio es donde se alquiló el apartamento para hacer el montaje, secuestrar a Eduardo Figueroa, meterlo en uno de esos apartamentos y decir que desde ese apartamento, Eduardo Figueroa, ahí tienen ustedes el edificio que es el Terra Wynn D en Ciudad de Panamá, que desde ese edificio, desde ese apartamento, Eduardo Figueroa iba a dispararle a Nicolás Maduro, porque ahí tienen ustedes la vista desde el apartamento, es directa al centro de convenciones Atlapa, que es donde se está realizando la Cumbre de las Américas, donde va a estar el escenario de
donde van a intercambiar y van a encontrarse los presidentes de América. Roberto Carlos, ¿cómo hiciste tu contacto con este agente de contrainteligencia que hace esta denuncia? Bueno, el contacto viene ya desde hace más de 3 meses con un intermediario militar activo. Yo hice unos viajes a Panamá precisamente para entrevistarme con él, para cerciorarme que era legítimo, para que me fuera dando información y yo también por otra fuente, tú sabes, revisar que fuera fidedigno, porque en este trabajo que nosotros tenemos, nuestra profesión, cuando se hacen este tipo de denuncias hay que estar blindado totalmente. ¿Tú te encontraste con él en Panamá y él se encuentra en Panamá todavía? Él está refugiado en un país amigo, ya está a buen resguardo. Y dime una cosa, el gobierno de Panamá tiene esta información, porque esto es sumamente grave e iba a pasar en Panamá y está pasando, además es un plan que surge en una embajada que está acreditada en Panamá, que es la Embajada de Venezuela. Por supuesto, es que lo más grave, Patricia, es que la Embajada de Venezuela en Panamá se ha convertido en un nido de alacranes y es una embajada que está violentando todos los tratados internacionales y la misma soberanía de Panamá, porque en esa embajada lo que hay es narcotraficantes. Hay agentes del SEBIN encubiertos que están fingiendo ser agregados comerciales, agregados de otro tipo, y en realidad lo que están es aquí hasta entrenando, llevándose a agentes panameños y agentes venezolanos a entrenarse en Cuba, saliendo por el aeropuerto Yelaber de acá de Panamá, entrando por Cuba en pistas clandestinas donde ni siquiera les sellan los pasaportes. Y hoy en día el flujo de agentes iraníes aquí en la ya no vienen tanto los cubanos, más los iraníes. Entonces esto es bastante grave. En el momento que la denuncia se formaliza, nosotros corroboramos las fuentes, se contacta al gobierno de Panamá, a las más altas esferas, y se les dice lo que estaba pasando y lo que sigue ocurriendo. Tenemos también que entender que el presidente de Panamá es amigo personal de Nicolás Maduro, sobre todo de que eran cancilleres, pero esto es una responsabilidad muy grande que él tiene en sus manos, porque lo que está haciendo esta gente en la embajada es algo que está poniendo en peligro la soberanía de Panamá. Bueno, sí, porque de ser amigo a admitir esto o a ser permisivo con una cosa como esta, bueno, imagínate, ahí esa cumbre se acababa. Si pasaba una cosa como esa, ¿no? O sea, hay una distancia muy grande entre ser amigo, haber sido compañeros cancilleres ambos, diplomáticos, a este tema tan grave que tú estás denunciando o que denuncia este agente, ¿no? Sí, y también, Patricia, hay que entender, como te digo, que los venezolanos de acá tienen mucho miedo porque han sido extorsionados por gente de la embajada. A veces no les dan sus permisos, no les dan sus pasaportes, les rayan los carros, les pichan los cauchos, les quitan dinero, etcétera. Hay otro agente en la embajada que se llama Emerson Rodríguez. Entre el señor José Varela y el Emerson Rodríguez tienen en esa embajada, como te digo, un nido de alacranes, y el José Varela es el Al Capone mayor. Mira, en el caso de Eduardo Figueroa, pues yo me imagino que si la embajada, si el gobierno de Panamá sabe y conoce esta denuncia y las pruebas que ha entregado este agente de contrainteligencia, pues tiene que proteger de alguna manera a este joven, a Eduardo Figueroa, ¿no? Y ahí se demuestra la mentira que hay en su contra. Sí, por supuesto. Bueno, el abogado de Eduardo Figueroa es nuestro gran amigo, el embajador Cochés, que fue la primera persona que contactamos cuando esto se hizo ya oficial, ¿no? Que pudimos cerciorarnos de todo. Así que, bueno, ellos están al tanto de toda la situación. Bueno, algo que demuestra esto es que estamos hablando de criminales, Roberto Carlos, ¿no? Y yo creo que esto demuestra que en esa cumbre cualquier cosa puede pasar una vez que llegue la delegación venezolana. Yo no sé, está previsto que llegue Nicolás Maduro mañana, me dijeron, o es Barack Obama el que llega mañana. ¿Cuándo llega Maduro? Bueno, lo de Maduro no se sabe, porque tú sabes que lo que era Chávez, ahora Maduro, los Castro, siempre andan con sus inventos y sus cuentos. Para darte un detalle, por ejemplo, a Casa Militar llega como 2 semanas antes, toma el hotel donde se van a quedar. Por cierto, se van a quedar en el mismo hotel Maduro, Evo Morales y Castro, imagínate ese trío, ¿no? Y ni siquiera puede el hotel poner el papel toalés, el papel higiénico, porque ellos tienen que traerlo personalmente. Con eso te das cuenta de la paranoia y la locura de estos dictadores que tenemos hoy en día en Latinoamérica. O sea, que le van a echar picante en el papel toalé, imagínate tú. No, yo creo que ellos piensan que los van a envenenar por otro lado, no por la boca.
Mira, Roberto Carlos, ¿qué expectativas hay con respecto a esto? Porque ya tú hiciste esta denuncia el día de hoy, estamos haciendo este programa que se ve muchísimo a nivel internacional, en Panamá nos ven muchísimo, Panamá, por ejemplo, no va a hacer una declaración oficial acerca de este tema, o va a dejar las cosas simplemente así. Bueno, imagínate, eso escapa de nuestro conocimiento, Patricia. Esto es una denuncia bastante grave, están las pruebas. Las pruebas se le entregaron hace ya 3 semanas al gobierno de Panamá. Así que ya eso queda de parte de ellos. En el caso de nosotros, lo hacemos por 2 razones. La primera, para evitar que Nicolás Maduro se robe la cumbre, ¿verdad? Y segundo, para proteger a la misma cumbre, porque claro, con todo y que nosotros sabemos que de esa cumbre de presidentes no va a salir absolutamente nada que beneficie al pueblo venezolano, es algo muy importante que hay que respetar, y también sabemos que en realidad la intención verdadera es en la sociedad civil, tanto la panameña, la venezolana, colombiana, nicaragüense, argentina, brasilera, que está reunida en varios lugares de Panamá desde el lunes hasta ya que se termine la cumbre el sábado. Eso es lo importante, realmente. El domingo. Así es. Sí. Bueno, Roberto Carlos, muchísimas gracias. Nosotros le vamos a hacer seguimiento, por supuesto, a esto. Me imagino que el agente de contrainteligencia firmó su declaración, ¿no? Su testimonio. Sí, claro, está todo como debe ser. Como debe ser. Muchísimas gracias. Bueno, ustedes lo escucharon, el periodista Roberto Carlos Olivares, ahí están las pruebas, ahí está la denuncia sumamente grave. Vamos a despedirnos hasta mañana, vamos a seguir encumbrados en Panamá, pero vamos a mostrar ahora al final algo que nos acaba de llegar, que es un volante que se ha distribuido masivamente en Ciudad de Panamá para recibir a Nicolás Maduro. Ahí lo tienen ustedes, Nicolás Maduro Moros, no al violador de los derechos humanos, no al ilegítimo, no al cartel de los soles, no al multiplicador de pobres, no al promotor del hambre en Venezuela, cumbre de demócratas, no de dictadores, el carnicero de los venezolanos. Eso está rodando por toda Ciudad de Panamá. Yo me despido hasta mañana, quédense.